Buen día. Desde la revista 070 le agradecemos mucho a la politóloga, internacionalista y profesora Sandra Borda, quien aceptó esta conversación sobre movilización social en Colombia en exclusiva para 070. Hay varias razones que nos convocan a hablar con la profesora Borda. En primer lugar, está entre las personas reclamantes que lograron, mediante una acción de tutela, que la Corte Suprema de Justicia le ordenara a este gobierno que cambiara su actitud violenta respecto a la manifestación social. En segundo lugar, ha tenido una participación muy activa respecto a la misma cadencia de las mismas movilizaciones sociales que han sacudido el país por el escalamiento precisamente del conflicto entre la fuerza pública y la fuerza ciudadana común popular. Y tercero, y no menos importante, la profesora no hace mucho publicó su libro Parar para Avanzar, una crónica detallada de las movilizaciones sociales, sobre todo estudiantiles, que tuvieron lugar el pasado noviembre de 2019 en Colombia. Profesora, muchas gracias por atender esta conversación para 070. Ustedes, Manuela, muchas gracias. La labor que han llevado ustedes a cabo también en este escenario ha sido supremamente importante. Creo que la función social del periodismo consiste no solamente en transmitir información aséptica, sino en facilitar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos y sin duda ustedes han sido un ejemplo a seguir en esa materia, así que el honor es mío de estar acá. Para empezar, nos gustaría decirle que 070 ha estado cubriendo las movilizaciones sociales en la calle y han cambiado mucho respecto a las del año pasado. Además, parece que hay mucha rabia por parte de los manifestantes, pero sobre todo por parte de la fuerza pública. ¿Qué cree usted? ¿Cree que estamos en lo correcto? ¿Incluso cree que este estado de confinamiento ha aumentado la rabia que hay en el país? Yo creo, Manuela, que hay varias cosas que es importante tener en cuenta si uno compara las protestas de noviembre del año pasado con lo que ha venido sucediendo durante las últimas semanas en Colombia. Una, una gran diferencia entre lo que sucedió en la protesta en contra del abuso policial hace una semana y media y lo que sucedió en noviembre tiene que ver con que mientras en noviembre los movimientos sociales, las organizaciones, los sindicatos, inclusive algunos partidos políticos estaban sirviendo como catalizadores y como organizadores de la protesta. Lo que vimos ese miércoles en Bogotá, la manifestación en contra del abuso policial, fue algo mucho más espontáneo y en el que las organizaciones y los movimientos sociales definitivamente no alcanzaron a jugar un papel sobresaliente. Y en esa medida son digamos, manifestaciones mucho más viscerales, si uno quiere, menos organizadas, menos orquestadas, más espontáneas, y por tanto con más riesgo de recaer en el uso de la violencia. Lo que vimos, sin embargo, esta semana que se está terminando, ya vuelve a ser un ejercicio de la manifestación social un poco más coordinado y más organizado, que incluye una herramienta y un reclamo, mejor de esa forma ponerlo, que es más reciente, que no fue tan visible en las manifestaciones del año pasado, y es el reclamo en contra de la violencia policial. Creo que ahí hay un catalizador importante de un sector de jóvenes que no es exactamente el mismo sector de jóvenes que se manifestó el año pasado, porque estos no son jóvenes estudiantes, son más bien jóvenes que se encuentran en la marginalidad. Alguien estaba diciendo el otro día que la cifra de desempleo en Bogotá después del confinamiento está entre el 34 y 36%. Luego estos jóvenes son jóvenes que no han podido ingresar al sistema educativo, jóvenes que no han encontrado oportunidades laborales y cuyas familias además están sufriendo una profundización de su condición de marginalidad social y económica y que ya no aguantaron más y que además de la difícil situación por la que están pasando, pues ahora se tienen que encontrar nada más y nada menos con el hecho de que la policía no les permite y la fuerza pública no les permite manifestar masivamente y en las calles esas insatisfacciones. Entonces, creo que se han acumulado, hay asuntos nuevos, temas nuevos en la protesta, y creo que además hay una profundización de la insatisfacción. Los temas por los que se estaba protestando el año pasado siguen presentes, se han profundizado. Creo que la pandemia ha dejado un costo enorme en materia social y económica, y todo esto está empezando otra vez a acumularse y a catalizarse para movilizar a la gente a la calle otra vez. Eso, y obviamente lo hablaremos luego, pues la poca respuesta del gobierno frente a lo que está reclamando la gente. Después de su investigación sobre la movilización social, le dice algo que la mayoría de manifestaciones
hayan ocurrido en el sur y en el suroccidente de Bogotá? Por supuesto, justamente ese es el sitio en donde yo creo que se concentra un reclamo que además no es un reclamo nuevo. Este reclamo del abuso policial en esos sectores de Bogotá es un reclamo antiguo. Se sabe que el uso de la fuerza arbitraria por parte de la policía en contra de los jóvenes en esos lugares es persistente, es sistemático. Todo el mundo sabe allí que lo que se hace con los jóvenes una vez son detenidos dentro de las instalaciones de los CAI, y por eso el CAI es el objeto de la ira en ese momento de la manifestación, es una historia ya vieja, es una historia de abusos, de golpizas, que a veces terminan muy mal, como en el caso de Ordóñez, y terminan en asesinatos, pero son espacios en los que definitivamente la fuerza pública se ha extralimitado completamente en su tratamiento de los jóvenes, y los jóvenes en esos lugares se encuentran, digamos, en un lugar socioeconómico tremendamente difícil. La historia es larga, ¿no? La historia de los jóvenes que están en los parques de sus barrios, están sin trabajo, están sin acceder al sistema educativo y están ahí con sus amigos, y siempre cae un policía a hostigarlos y digamos, a llevar a cabo una serie de acciones que los pone a ellos en una situación de desconfianza constante con la fuerza pública, y que por supuesto no los hace sentirse protegidos por ella misma, ni mucho menos. ¿Cree que el presidente Iván Duque está importando el comportamiento de la fuerza pública de Trump aquí en Colombia? Creo que lo que está sucediendo en Colombia es incluso peor que lo que sucedió en Estados Unidos con las protestas después del asesinato de George Floyd. En una muy buena parte porque, claro, todos lo vimos en vivo y en directo por televisión. Hubo digamos, un uso de la violencia contra la infraestructura, otra vez contra las estaciones de policía. Recordarán ustedes que lo primero que incendiaron el día que asesinaron a George Floyd en Minneapolis fue la estación de policía de donde habían provenido los policías que asesinaron a Floyd. Entonces, hay un uso de la violencia por parte de los manifestantes contra la infraestructura, pero no hay una respuesta, a pesar de que es una respuesta dura y violenta por parte de la fuerza pública, no hay una respuesta que lleve al nivel de violencia y al nivel de asesinatos al que llegó Bogotá esa misma noche. Ninguno de los casos de la protesta pública en Estados Unidos ha resultado en un saldo de 13, 14 ciudadanos asesinados en una sola noche. Luego, la extralimitación de la fuerza pública en Colombia está tocando unos fondos absolutamente inhóspitos, y lo que se encuentra uno es que eso está directamente asociado con una actitud del gobierno que es una actitud supremamente preocupante, es una actitud que no está dispuesta a reconocer que esas cosas están pasando, negación, 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 no están dispuestos a reconocer que hay un uso sistemático del abuso policial por parte de la fuerza pública, y adicionalmente le dan espaldarazos políticos enormes a una fuerza pública que está cometiendo unos errores en su tratamiento de la protesta enorme, y no solamente en el tratamiento de la protesta. Fíjense lo que pasó en el Cauca con Juliana y su asesinato. Ni siquiera en los escenarios de protesta, o sea, ni siquiera tiene que haber un mediano nivel de confrontación entre un grupo de ciudadanos y la fuerza pública para que la fuerza pública actúe totalmente por fuera de sus límites. Entonces, yo creo que en Colombia estamos tocando nuevos fondos. Creo que estamos llegando a una situación supremamente peligrosa en materia del relacionamiento entre la fuerza pública y la ciudadanía, y creo que el gobierno no está contribuyendo en absolutamente nada para ayudarle a la fuerza pública a recuperar la confianza de la ciudadanía en ellos. Todo lo contrario, está contribuyendo a profundizar el nivel de enfrentamiento y el nivel de casi que rivalidad y de contraposición entre la ciudadanía y la fuerza pública, cosa que por supuesto no debería ser así. ¿Está usted de acuerdo con algunos sectores de la sociedad que creen que el desacato del ministro Carlos Holmes Trujillo y del presidente Iván Duque respecto a la sentencia de la Corte es un poco un síntoma de un gobierno dictatorial, en tanto están inhibiendo el derecho legítimo a la protesta social en el país? El epíteto de dictadura es algo que yo reservo para situaciones un poco distintas. Lo que sí me parece es que estamos transitando, digamos, un camino que es supremamente peligroso, porque el desacato a las decisiones de carácter judicial necesariamente, y esto explicaba el otro día con una elocuencia enorme Rodrigo Primi, decía, mire, el desacato a las órdenes judiciales produce una erosión del Estado de Derecho,
Y una erosión del Estado de Derecho naturalmente conduce a una erosión de la democracia. Entonces, ciertamente estamos atentando, no, está el gobierno en su desato atentando contra unos principios que son fundamentales para el funcionamiento de nuestro régimen político. Está irrespetando la separación de poderes y no solamente lo está haciendo el gobierno. Yo oigo a mucho periodista diciendo que esto es la dictadura de los jueces y que se creen los jueces tomar estas decisiones, como si los tres poderes públicos no fueran poderes que tienen dentro de su esfera de acción la capacidad de tomar decisiones de cierta forma y sobre ciertos temas particulares. Ahora resulta que nos pareció que los jueces estaban ahí de adorno y que no nos gusta cuando toman decisiones, particularmente cuando la decisión no es de nuestro agrado. Obviamente ese es el análisis, pero básicamente el esfuerzo que tenemos que hacer todos, la ciudadanía, la gente que propuso la tutela, todos los que estamos interesados en un buen resultado para eso, es justamente presionar al gobierno para que lentamente, porque yo sé que esto les va a tomar un tiempo, digamos, eso, después del discurso político que han mantenido, les va a costar un trabajo enorme llegar a una situación de acatamiento total del fallo de la Corte, pero facilitarles el camino, porque en caso de que ellos decidan un desacatamiento total de lo que ha sugerido la Corte Suprema, vamos a salir perdiendo todos. Vamos a estar en un escenario de unas Cortes tremendamente debilitadas, de un gobierno que se ha encargado de copar todos los organismos de control, que está encargado ahora de nombrar otro magistrado en la Corte Constitucional, es decir, que está tratando de cooptar todos los poderes públicos, y eso sí nos conduciría por lo menos a un régimen autocrático que no ha tenido precedentes en Colombia. Entonces, esta tutela tiene que ser como la herramienta que utilicemos todos, y el fallo de la Corte tiene que ser la herramienta que utilicemos todos para ponerle freno a esos impulsos autoritarios que parece tener el Ejecutivo, y ponerlo en el sitio que le corresponde en materia de la división de poderes y de la preservación del Estado de Derecho. Usted, profesora, mencionó la desaparición de la Plaza de Bolívar como un espacio público que puede ser habitado por la ciudadanía y en cambio está siendo acorralado o cooptado por el gobierno y su despliegue de la fuerza pública, así como por unos cuantos vándalos que están tomando la movilización. ¿Cómo desmantelar esa mecánica con tan pocas garantías que hay precisamente para ejercer este derecho fundamental? Yo creo que justamente la fórmula está en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que el fallo de la Corte está diciendo es en el ejercicio y la obligación que tiene la fuerza pública de controlar y de hacer, de facilitar la protesta pacífica. Lo que debe hacer la fuerza pública es justamente tratar los incidentes de violencia o los incidentes de vandalismo que se presentan durante las manifestaciones de una forma focalizada, diferenciada y proporcional. Lo que quiere decir, para ponerlo en ejemplos de lo que sucedió en Bogotá hace algunos días en las manifestaciones, que si hay un grupo de personas en medio de una gran manifestación van a un banco a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar y empiezan a apedrear el banco y a vandalizarlo, lo que le corresponde hacer a la fuerza pública es detener a esas personas y judicializarlas. ¿Cuál es una forma absolutamente desproporcionada de reacción de la fuerza pública frente a esto? Pues responder básicamente utilizando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en contra de todas las personas que se encontraban en ese momento en la Plaza de Bolívar. Ese es un uso desproporcional de la fuerza que además viola el derecho a la protesta de la gente que está protestando pacíficamente. Entonces, para que quede claro, porque he escuchado en algunos medios de comunicación que están sugiriendo que ahora el fallo de la Corte Suprema le exige a los policías y al ESMAD cruzarse de brazos frente a los incidentes vandálicos que ocurren en las protestas. No, eso no es lo que está diciendo la Corte. Todo lo contrario, la Corte está diciendo que tienen que actuar con vehemencia frente a esos incidentes criminales y legales que tienen lugar en la propuesta, pero focalizadamente, no utilizarlos como excusa para desmantelar completamente la protesta. Y una cosa más, a pesar de que se trata de personas que están cometiendo actos ilegales en un escenario de protesta, porque vandalizar digamos, atentar contra la infraestructura y contra la propiedad privada es un acto ilegal, a pesar de que se trata de personas que están cometiendo actos ilegales, la fuerza pública no se puede exceder en el ejercicio, en el uso de la fuerza en contra de ellos, y tiene que respetar sus derechos fundamentales. En Colombia lo que pasa es que nos cuesta un montón de trabajo entender que incluso la gente que comete actos ilegales tiene derechos.
¿no? Creemos que dejan de serlos cuando cometen un acto ilegal y entonces están supeditados a cualquier forma del uso de la fuerza. No, una persona que haya cometido un acto ilegal sigue siendo sujeto de derechos y la función de la policía es retenerlo e iniciar su proceso de judicialización. La función de la policía no es retenerlo y torturarlo al interior de una estación de policía o al interior de un CAI, en muchos casos hasta producirle la muerte. No, eso no es lo que debe hacer. Por muy vándalo que sea, la policía no tiene derecho a hacer eso. Entonces, lo que está diciendo la Corte es, controlen la protesta, ayúdenle a la gente que está protestando pacíficamente a tener un escenario seguro para ejercer su derecho a la protesta y no se excedan en el uso de la fuerza. No violen los derechos fundamentales de la gente cuando están tratando de controlar la protesta pública, porque eso es gravísimo y esos derechos están consagrados en nuestra Constitución nacional. Precisamente habló usted de ese baile gastado, en sus palabras, en el que, abro comillas, un acto vandálico sirve para desmantelar una protesta completa y acabar con el intento de abrir espacios cívicos y ejercer derechos. Entonces, si nos quitan la plaza pública y nos perfilan además a través de redes, promoviendo muchas veces la autocensura, pues usted misma planteó una pregunta que en este caso se la retorno. ¿Qué hacer ante la falta de espacios físicos y políticos para manifestarnos? Yo creo que hay dos alternativas. Una alternativa es la alternativa legal, que es la que perseguimos los accionantes y los abogados que estuvieron involucrados en la redacción de la tutela que presentamos ante la Corte Suprema. Y es simplemente la Constitución Nacional consagra el derecho a la protesta puede ejercerse en lugares públicos y es nuestra función como ciudadanos reclamar a través de los mecanismos disponibles, reclamar que ese espacio público, digamos, retorne a su función como espacio público y sea utilizable en el caso de la protesta social. Entonces, de un lado, los mecanismos legales tal como lo acaba de reconocer la Corte Suprema, están del lado de los ciudadanos y tenemos que seguir haciendo uso de ellos. Yo creo que una de las cosas más importantes de esta tutela ha sido, digamos, como que renovarnos un poco la fe en nuestra rama judicial y en el papel que juega la rama judicial ahora, a la hora de defender nuestros derechos. Y creo que el otro mecanismo es seguir intentando. El otro mecanismo es seguir, digamos, tratando de apropiarnos de lo que es nuestro en primera instancia, que es el espacio público. La mejor forma de hacerlo es a través de la protesta pacífica. La mejor forma de ganarnos una suerte de autoridad moral a la hora de utilizar la plaza por la protesta es hacerlo y no generarle daños a terceros que no tienen nada que ver con nada. Yo entiendo perfectamente que ese reclamo, que esa solicitud, pues, o ese intento es un intento difícil de lograr porque la gente que sale a manifestarse pacíficamente, pues, siempre lo hace con la intención en mente de salir a decir cosas, pero jamás con la intención de dañar algo. Estos grupos que producen y que llevan a cabo los actos vandálicos son grupos muy pequeños, son grupos muy focalizados, en los que la fuerza pública ayudaría muchísimo si los detuviera y los judicializara. Esto redundaría en favor no solamente del derecho a la ciudadanía a protestar, sino también en favor de la credibilidad de la fuerza pública a la hora de cuidar estos espacios públicos y de cuidar la seguridad de la gente que sale a protestar. Pero creo que parte de lo que nos ha pasado es que no estamos muy habituados a ejercer este derecho a la protesta. Un escenario de conflicto armado de décadas y décadas nos sacó por mucho tiempo de la calle, los problemas de seguridad, la guerra contra las drogas, en fin, hemos tenido un país muy convulsionado que nos ha hecho muy difícil protestar, pero creo que estamos transitando hacia un escenario en el que estamos aprendiendo a hacerlo y la protesta es una cosa que se aprende a punta de práctica. Vamos a generar mecanismos de comunicación con la gente, vamos a generar formas de protesta que eviten el uso de la violencia y yo creo que si todos nos ponemos en la misma página, la fuerza pública, el gobierno y la ciudadanía que sale a protestar, que entre otras cosas esa es la invitación de la Corte Suprema, creo que vamos a poder sacar esto adelante. Mi preocupación es simplemente que si la aspiración del gobierno es a que no haya protesta, y a que no haya disenso masivo y público frente al gobierno, es decir, si la expectativa es que seamos una ciudadanía arrodillada, que todo el tiempo esté de acuerdo con lo que dice el gobierno y nunca manifieste su disenso pública y masivamente, entonces ahí sí no nos vamos a poder
poner en la misma página nunca y no vamos a encontrar mecanismos para llevar a cabo la protesta sin, digamos, que se produzcan los resultados desafortunados que se han producido en el pasado. ¿Y el papel de los medios de comunicación respecto a la protesta social en Colombia, cómo lo juzga? Pues mira, cuando uno habla de la función de los medios de comunicación en esto, pues tiene que tener un poco de cuidado porque no es conveniente generalizar. Yo no me atrevería ni de lejos a comparar una función como la que ha desempeñado un medio como 070 a la función que han desempeñado los medios más tradicionales en televisión y radio en el país. Pero lo que voy a decir se refiere no a los medios independientes que han forjado una posición particular y defensora de derechos como 070, sino que lo que voy a decir está más pensado alrededor de los medios tradicionales. Creo que hay varios sesgos que hace que a los medios de comunicación les cueste mucho trabajo entender lo que, digamos, las consecuencias y las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema. Uno de esos sesgos es un sesgo que pareciera ser un sesgo natural de los medios de comunicación, que es un sesgo pro establecimiento. Los medios de comunicación, cuando se trata de estos asuntos en los que se contrapone el establecimiento político, el Estado, el gobierno, contra la ciudadanía y los movimientos sociales, por razones de diversa índole, tienden muy frecuentemente a ponerse del lado del establecimiento. Y eso implica un cubrimiento que tiende a satanizar y a estigmatizar la protesta y los intentos de los ciudadanos de manifestarse públicamente y a casi que endiosar o liberar de toda culpa al gobierno y a la fuerza pública de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo se hace eso y a través de qué mecanismos? Uno, por ejemplo, se encuentra constantemente esa referencia al daño sobre la propiedad, ¿no? Rompieron ventanas, rayaron paredes, etcétera, etcétera. Y lo hacen con tanta vehemencia que si uno sigue ese cubrimiento con un poco de cuidado, a veces le daría la impresión de que a los medios les importa más el daño en la propiedad que la pérdida de vidas humanas, ¿no? Esa suerte de cubrimiento hace que la evaluación que la gente, que un espectador termine haciendo de lo que es la protesta pública sea una evaluación absolutamente tergiversada, en donde las ventanas y las paredes terminan equivaliendo a las vidas humanas de una forma absolutamente trastocada y equivocada. La otra cosa es que, y este es un llamado, digamos, que a mí me parece fundamental porque los abogados tutelantes se viven quejando de esto todo el tiempo, es que los medios de comunicación salen a hablar de las decisiones judiciales sin haberlas leído. Y eso produce una cantidad de tergiversaciones enormes a la hora de contarle a la ciudadanía qué es lo que está diciendo la Corte. Entonces, fíjense, después de la decisión de la Corte Suprema, el primer día todo lo que estuvo funcionando fueron estereotipos, ¿no? Es la dictadura de los jueces, ahora quieren que los policías se crucen de brazos, quieren abolir la policía, quieren arrodillar al gobierno, ¿no? Puros estereotipos que además surgían de una falta completa de lectura de lo de la sentencia. En la medida que va avanzando el tiempo y que van leyendo, empieza a ver como le empiezan a encontrar como más matices y le empiezan a encontrar la naturaleza más concreta y más exacta de lo que está diciendo la Corte. Entonces, pues digamos, lo que uno apreciaría en una instancia como esta sería que leyeran primero y segundo, que se buscaran gente, porque a veces estos fallos, aunque yo creo que este último fallo fue tremendamente simple y fácil de entender, yo no soy abogada, yo soy politóloga y lo leí y me quedó absolutamente claro qué era lo que estaba diciendo la Corte, pero en caso de que no sea así, pues ahí hay una disponibilidad enorme de abogados a los que podrían consultar y que podrían contribuir en el ejercicio de interpretar y de explicar qué es lo que está diciendo la Corte en estos fallos particulares. Entonces, hay como, digamos, como un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo un poco más grande por tratar de transmitir esta información de formas un poquito más rigurosas. Y lo que ciertamente, y para terminar esta parte, me parece clave es que empiecen, digamos, a aprender un poco más de los movimientos sociales. Yo digo en el libro,
que mencionabas al inicio, Manuel, en Parar para Avanzar, digo que uno de los grandes problemas que tienen los medios es que conocen muy bien a las élites políticas, conocen el Congreso, los partidos políticos, el gobierno, los ministros, no sé qué, sabe quién pertenece a quién, se saben de memoria los juegos políticos allá arriba, pero los medios de comunicación no conocen a la sociedad civil, no la conocen en absoluto, porque además la sociedad civil solamente es noticia cuando hay protestas y cuando hay manifestaciones. Entonces, cuando les toca empezar a indagar sobre la naturaleza de los movimientos sociales detrás de las protestas, quiénes son los líderes, cuáles son las demandas y demás, tienen tan poca información que lo único que pueden hacer es empezar a operar con una cantidad de estereotipos sobre la movilización social que termina haciendo lo mismo que hace el gobierno, estigmatizando tremendamente a la protesta y a los ciudadanos de una forma que la Corte ya lo ha dicho en su sentencia, es totalmente contraproducente para el ejercicio del derecho a la protesta. Profesora, ¿cree usted que de alguna u otra manera el proceso de paz activó una movilización particular en Colombia? Sí, yo creo que el proceso de paz jugó un papel fundamental en la protesta social y en los ejercicios de movilización. Uno, porque fue una suerte de propuesta alrededor de la cual se aglutinó mucha gente, obviamente a favor y en contra, ¿no? Pero logró movilizar mucho a la gente y si uno mira, por ejemplo, el movimiento estudiantil, se da cuenta rápidamente que uno de los temas que movilizaron a los estudiantes de las universidades privadas, que son tan difíciles de movilizar a veces, pues fue justamente el tema del proceso de paz. Entonces, claramente allí hubo como un primer esfuerzo por tratar de que la ciudadanía saliera a las calles a reclamar, digamos, cosas concretas. Ahora, más allá del proceso de paz mismo y de la cantidad de gente que movilizó, lo cierto es que la finalización del conflicto armado sí abre un espacio enorme para la participación política a través de la movilización. ¿Qué fue lo que hizo el conflicto y qué fue lo que hizo la situación de inseguridad enorme que hay en Colombia? Pues básicamente nos restringió al ejercicio de la democracia puramente representativa y no más. Incluso, acuérdense, por cuestiones de seguridad, hasta la plaza pública era una cosa que estaba fuera del alcance de los políticos y de la ciudadanía durante las campañas políticas. Entonces, nos limitamos y nos conformamos con la idea de que la única forma que se podía ejercer la democracia era a través del voto. ¿Sí? Eso era lo único que nos permitía la condición de seguridad excepcional en la que se encontraba el país. La finalización del conflicto armado nos está abriendo puertas para la participación política, ¿sí? Nos está enseñando que tanto la Constitución como el régimen democrático tienen un montón de escenarios y de canales de participación que no habíamos estado usando y a los que tenemos derecho, y la protesta pública es uno de ellos, ¿sí? Cuando un ciudadano encuentra que sus partidos no están representando sus intereses, sus agravios y sus reclamos, y cuando encuentra que los políticos, la clase política están absolutamente desconectados de lo que está tratando de decir, el recurso de la protesta es un recurso importantísimo porque le da la oportunidad al ciudadano de participar directamente y en sus propios términos del proceso de toma de decisiones político. Entonces, es un espacio en el que el ciudadano puede declarar su independencia frente al poder, puede criticar al poder de diversas formas, puede pedirle cosas al Estado en materia de política pública. Entonces, esa finalización del conflicto nos abrió ese escenario y yo creo que estamos en proceso de aclimatarnos, estamos en proceso de tratar de entender cómo funciona eso en un proceso de transición que obviamente no está resultando fácil para nadie, porque los gobiernos también estaban muy sentados en la comodidad que generaba el hecho de que porque estuviéramos en una situación de seguridad difícil, tal vez tendíamos a protestar muy poco. Entonces, en esa transición es en la que estamos y creo que ahí la tutela ha sido fundamental porque ha sido un recorderis clave de que ese derecho existe, de que ese mecanismo de participación existe y que tenemos que hacer uso de él en la medida en que lo necesitemos. ¿Usted es moderadamente optimista o tal vez muy optimista con este gobierno y cree que finalmente tengan la garantía de una mesa ciudadana en donde se pueda plantear esos protocolos y procedimientos de la fuerza pública? ¿O cree en cambio que las contradicciones a los gobiernos en Colombia seguirán siendo calladas y perseguidas y hasta muchas veces buscarán desaparecer a esos contradictores como ha sido históricamente?
sobre las perspectivas, digamos, y como la tendencia general del Estado históricamente frente a la protesta social, justamente por esas razones, el Estado colombiano en general no ha sido muy bueno lidiando con la ciudadanía, con las protestas ciudadanas, porque ha tenido, digamos, que poner entre paréntesis su relación con la ciudadanía para poder enfrentar enemigos poderosos, armados, ilegales, como las guerrillas o como los carteles del narcotráfico. Y en esos enfrentamientos fuertes, pues el gobierno simplemente puso, en la mejor forma que encontró de proteger a la ciudadanía de todo esto que estaba sucediendo, fue poniendo un poco sus derechos en pausa. Todos los gobiernos más o menos se han sentido muy incómodos con la protesta social. De hecho, así tiene que ser. La protesta social está diseñada para que los gobiernos se incomoden y para que la gente, digamos, que está muy cómoda con el status quo, le caiga el 20 un poco y se dé cuenta que hay otra gente que en medio de ese status quo no la está pasando tan bien. Es una forma de generar conciencia acerca de los daños que le estamos produciendo a otros por cuenta del bienestar que estamos tratando de mantener. Entonces, digamos, es perfectamente natural que los gobiernos no se sientan cómodos con esto, es perfectamente natural que traten de neutralizar los intentos de protesta de la ciudadanía, pero lo que sí es cierto es que nunca habíamos visto, bueno, nunca no, digamos, los gobiernos de este partido político del Centro Democrático son muy proclives a desestimar muy abierta y explícitamente los reclamos de la ciudadanía a través de la protesta social. Son muy proclives a no reconocerles sus derechos y son muy proclives además a pasarse por alto, insisto, la división de poderes. Entonces, digamos, yo no soy completamente pesimista, mucho menos después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Creo que todavía quedan unos canales institucionales para que nosotros, los ciudadanos, sigamos buscando, digamos, el respeto a nuestros derechos, a los derechos que nos ha otorgado la Constitución Nacional, pero no va a ser una lucha fácil. No va a ser una lucha fácil porque el gobierno, como decía antes, está copando muchos espacios y tiene una actitud absolutamente intolerante con la protesta pública y ese intento nuestro de convencerlo de que tiene que respetar ese derecho va a tomar su tiempo y va a tomar esfuerzos legales seguramente adicionales al que ya tuvo lugar.